La idea es de compartir una reflexión sobre métodos de pastoreo que pienso presentar una perspectiva alternativa, porque hay mucho debate, mucha gente habla de eso, pero hay muy poco avance conceptual. Yo creo que esto tiene una razón, que es porque estamos en una mirada que no es una mirada tal vez un poco equivocada sobre el funcionamiento de los conceptos. En esto quiero presentar, y no tengo idea de presentar, una comparación entre los métodos de pastoreo. Si uno pensaba, tenía la expectativa de esto, discúlpame, no es esto que quiero presentar. Lo que quiero presentar es que es una mirada sobre los conceptos que están por atrás de las proposiciones de los métodos. Lo que quiero presentar, los métodos, es dentro de una muy sencilla idea de distribución de los animales en el tiempo y en el espacio. Es una perspectiva que yo creo que es la que tiene un impedimento al avance conceptual en los últimos años. Y para esto empezó con una reflexión sobre el pastoreo en su estado bruto, que son los herbívoros salvajes, en donde no hay intervención antrópica, los animales hacen lo que aprendieron en la coevolución con los pastos, la vegetación herbácea. Hay un control de la naturaleza sobre la carga animal, es decir, sobre las tasas de reproducción, la producción primaria, los carnívoros. Hay todo un esquema trófico en donde hay un control de la carga de herbívoros sobre el ambiente, con mucha influencia de los climas. Y bueno, esto es el ambiente salvaje. Y en el ambiente salvaje los herbívoros se van muy bien. Y lo que nosotros hicimos hace muy pocos años, eso es una historia de millones de años, hace muy pocos años, alrededor de 10.000 años, nosotros empezamos a domesticar los animales y las plantas. La primera intervención humana en esto fue el pastoreo de los pastores. Los pastores tienen todo un conocimiento muy impresionante de la necesidad de los animales y un conocimiento muy grande sobre las características de la vegetación. Tienen en su forma de pensar, de pensamiento, una estructura como está acá, por ejemplo, en un modelo de menú, en donde hay una secuencia, un trayecto de los animales con una velocidad, hay paradas, hay todo un esquema que hace alimentar los animales, pasar por áreas con más o menos abundancia de forraje, áreas con más o menos palatabilidad. Hay una construcción de un menú que empieza con un matambre, un primo piatto, un segundo piatto, un postre. Hay todo un conocimiento
Y así se empezó todo. Y todavía hay en parte del mundo todo este conocimiento y gente que hace eso, de familias que hacen eso después de centenas de años. En este caso, la intensidad de pastoreo y la frecuencia de pastoreo está en el control del pastor por la velocidad y por el trayecto de los rebaños a lo largo del trayecto que los pastores determinan para los animales. Es verdad que hay todo un conocimiento. Acá es una idea de los flujos de consumación, la tasa, la velocidad de ingestión de animales que empiezan de la izquierda para la derecha con una secuencia de locales en la pastura. Acá no hay cercas, por supuesto, y es el pastor que pone los animales en las distintas fases. Por ejemplo, cuando están impulsionados a pastorear y empiezan a no más a tener un poco de menos ganas de pastorear, la velocidad de ingestión empieza a disminuir, entonces se pasa para un otro sitio de la pastura, otros tipos de la pastura para se relanzar una vez más la ingestión y se va acá como olas de ingestión con el pastor conduciendo todo eso. Eso para mí, en la interpretación que tengo yo, eso es la verdad, lo mejor del manejo antrópico sobre los animales. Cuando alguien conoce en este estado las necesidades de los animales y los recursos forrajeros disponibles en su cantidad y su calidad. En un tiempo que hace poco, en el inicio del siglo XIX, empezamos con la invención más importante, la invención agrícola, ¿no?, del siglo XIX, fue la cerca. La cerca, no sé cómo se dice eso en español, la cerca en portugués es de alambre farpado. Bueno, creo que fue a partir de ahí que se empezó una desconexión del conocimiento original de los pastores en dirección a los años actuales, en donde, creo yo, tenemos una desconexión con todo este conocimiento, porque estamos trabajando en un manejo en donde la distribución espacial de los animales es cada vez más controlada por targets que no son los mejores, y también la vegetación en general está cada vez más homogénea. Empezamos con el pastoreo continuo, que es la modalidad que más se utiliza en todo el mundo, y sobre todo con ganado de corte, en donde hay cercas, por supuesto. Es decir, los animales no tienen libertad total para su distribución. Su distribución espacial es limitada por las cercas. Y los números de los animales por unidades de superficie es la intensidad de pastoreo. En este tipo de manejo, nosotros controlamos la intensidad de pastoreo por el número de los animales, pero no controlamos directamente. Hay un efecto indirecto de la frecuencia de pastoreo, del intervalo de pastoreo en la misma planta a partir de la intensidad de pastoreo. Así que no es que no tiene descanso. Hay descanso, pero el descanso no es controlado. El descanso se incrementa, el intervalo entre dos desfoliaciones se incrementa
con la disminución de la carga. Con altas cargas, por supuesto, hay muy poco tiempo entre dos defoliaciones distintas, así que no hay control. La frecuencia es definida de una forma indirecta por la intensidad de pastoreo. Y por supuesto, en la gran parte de los sistemas, lo que encontramos es un exceso de animales, es decir, una intensidad de pastoreo muy alta y una frecuencia de pastoreo también muy alta, con masas de forraje muy pequeñas, muy bajas, en sistemas que van en desequilibrio, en degradación, por cuenta de un exceso de pastoreo. Esto es el más común. Esto está normalmente, equivocadamente asociado con el pastoreo continuo. Eso es un problema de la intensidad de pastoreo, por supuesto, no exactamente por el pastoreo continuo, pero es verdad que el pastoreo continuo no hay una herramienta para controlar los intervalos entre dos defoliaciones. En el principio de los años del siglo pasado, principalmente este trabajo de Stapleton en 1927, se empezó a hablar muchísimo de periodo de descanso, es decir, controlar el tiempo entre dos defoliaciones sucesivas, y con este control, a partir de una intensidad de pastoreo de una frecuencia alta, si uno controla e incrementa la frecuencia entre dos defoliaciones sucesivas, hay un incremento de producción de materia seca. Y este conocimiento fue confirmado por otros autores y se empezó muchísimo en este tiempo a imaginar formas de control directo de la frecuencia, como se hace en el pastoreo rotativo, en donde acá tenemos mucho más cerca, mucho más divisiones. La intensidad de pastoreo, una vez más, definida por la cantidad de animales por unidad de superficie, pero acá podemos controlar directamente el periodo de descanso o indirectamente la frecuencia entre dos defoliaciones sucesivas, porque logramos controlar en el espacio y en el tiempo las defoliaciones de los animales. Y en esta, vamos a decir, esta reflexión sencilla, es la base de casi todas las proposiciones de manejo de pastoreo, como por ejemplo el clásico de los años 50 de André Voisin, por ejemplo, siempre mirando un periodo de descanso, siempre intentando que el descanso incremente la producción de forraje, y los animales entonces vienen en una franja y pastorean con un buen aprovechamiento, buen provecho y con tiempo para descanso. Es un ejemplo de los conocimientos de los años 50, 40, 50. Ese es solo un ejemplo. Después de eso tenemos cosas mucho más, es decir, elegantes, como por ejemplo las proposiciones de Tony Parsons en los años 90, 2000, con la tasa de crecimiento instantánea, la tasa de crecimiento promedio como targets para hacer la mejor utilización de la pastura, pero siempre está involucrado un tiempo de descanso, un momento oportuno de utilizar la pastura, siempre mirando el crecimiento y la necesidad de descanso. Eso puede ser por crecimiento, puede ser por contenido de carbohidratos, por ejemplo. Hay un montón de proposiciones. Por ejemplo, ahora en Brasil hay mucho sobre la interceptación luminosa,
y con proposiciones de utilización de la pastura cuando la intensidad de interceptación luminosa se llegue a 95% de interceptación, porque el 95% de interceptación es casi la más grande concentración de crecimiento de hojas a un bajo crecimiento de material senescente y de estructuras, de componentes estructurales. Eso está en utilización muy fuerte acá en Brasil. Una vez más, son miradas también de crecimiento y descanso. Y un último ejemplo ahora de Australia, en donde se utilizan una proposición de morfogénesis, en donde la proposición es a partir del ritmo morfogénico de las plantas, en este caso con ryegrass, cuando se tiene 3 hojas vivas por macollo, y cuando la cuarta hoja empieza a crecer, la primera inicia la senescencia, y esto sería el momento para utilizar el forraje, y el intervalo de tiempo es, una vez más, siempre volver de la parte de las hojas consumidas para la cantidad más grande de hojas por macollo en la planta. Me gusta mucho este paper de Fulkerson y Dogney, porque lo hablan muy claramente, que las proposiciones deben mirar las plantas y no los animales. Eso está muy común en todas las proposiciones de manejo de pastoreo, de descanso, de localización de los animales. Es siempre una mirada muy fuerte sobre el crecimiento, los componentes de crecimiento de la pastura. Y también, como concepto, una vez que tenemos el punto cierto de utilización, la idea de la eficiencia de cosecha como para utilizar bien la biomasa que fue acumulada por la unidad de tiempo, y le hago refletir un poco de lo que es común a todas las proposiciones. Hay 2 cosas que quiero hacerlos refletir, pensar sobre lo que está por detrás de todos los conceptos. Les propongo pensar en 2 cosas. La primera, que hizo un poco de énfasis, es que predomina la visión vegetal, siempre crecimiento y descanso. Es una visión que predomina agronómica, porque en la historia también de la investigación en producción animal, los agrónomos siempre tuvieron mucho más en número en estudios sobre el componente vegetal. Los nutricionistas están mucho sobre trabajo de nutrición y nutrición de animales cerrados, de animales en freestall y cosas así. Por esto, la visión del manejo de pastura predomina la visión vegetal. Entonces, eso es una primera énfasis. Y la segunda es que hay una idea, una búsqueda por la eficiencia de cosecha, que significa, una vez que tenemos la biomasa, no perder la biomasa, utilizar bien la biomasa, y el pastoreo rotativo en este concepto sirve no solamente para el tiempo de descanso, pero también para hacer una restricción a la selectividad de los animales. Es decir, de una forma indirecta, que la selectividad no es algo bueno de los animales. Y así, en este concepto, nosotros partimos
esto es un ejercicio sobre, de una visión agronómica, mirando la frecuencia de desfoliación y la intensidad de desfoliación. En ese ejercicio en 2 dimensiones, partimos de algo que lo más común son que encontramos en pastoreo continuo con alta carga, que es una combinación de alta intensidad y alta frecuencia. Esto es muy común. Lo que no es común y se utiliza muy raro, se ve muy raro en unidades de conservación, es la combinación de baja intensidad y baja frecuencia. Eso se utiliza un poquito de ganado en áreas de conservación como para disminuir la probabilidad de fuego. Y la mayor parte de las situaciones, y eso se puede encontrar todos los tipos de rotativo, es la intención de hacer una corrección sobre la frecuencia, es decir, tratar de tener el control sobre el descanso y así tener una combinación de una buena utilización de la pastura, es decir, una alta intensidad, y una baja frecuencia, es decir, un descanso para los animales. Y en esa combinación, tiene, por supuesto, variaciones en el tiempo de descanso, en el tiempo de ocupación de la franja, y hay distintas cosas, pero en la esencia, en el concepto, todos son combinaciones de alta intensidad y baja frecuencia. En este cuadrante de combinación de alta frecuencia y baja intensidad, eso no hace ningún sentido en el sentido de manejo, en todo lo que se piensa. Con esta explicación, acá ustedes tienen un poco en general en nivel del mundo global, todo lo que se conoce como distintas proposiciones. Acá son el pastoreo continuo y acá el pastoreo rotativo, que acá se habla como múltiplas franjas, dependiendo del tamaño del rebaño, de los periodos de ocupación y de los periodos de descanso. Hay distintos nombres, distintas proposiciones, pero son variaciones del mismo concepto, eso que quiero decir. Y hay un montón de proposiciones, un montón de nombres. Una vez más, no quiero hacer comparaciones directas. Uno de los últimos, es decir, que es muy fashion actualmente, el manejo holístico, el regenerativo, el ultra denso. Y acá en Brasil se empieza a entrar mucho el regenerativo, el ultradenso. Y acá es un post de un Instagram de una hacienda que empezó a utilizar una agropecuaria regenerativa, una utilización ultra densa de los animales. Y me hizo curioso porque ellos dicen que con una alta densidad y una alta eficiencia de cosecha, los animales cambian el hábito de pastoreo y pastorean con más gana. No sé si hay la palabra voraz, con más voracidad. Eso para explicar que en verdad el concepto antrópico sobre la utilización de pastura es algo que la selectividad no es algo bueno. Y los métodos de pastoreo también, no solamente para traer descanso, también son para obligar a los animales a comer, a bien aprovechar lo que está acumulado. En el principio del periodo de ocupación en la franja es muy buena la dieta, pero a medida que se va pastoreando los estratos más bajos, la calidad de lo ingerido es mucho peor. Así es la base de casi todos con variaciones, por supuesto, de la masa de forraje residual, del tiempo de descanso, del tiempo de ocupación, de todo esto. Por supuesto, hay variaciones entre las proposiciones, pero
en la esencia, en el concepto, es exactamente eso. Lo que propongo a usted a partir de ahora es pensar algo distinto. Es pensar un manejo a partir de los animales y no a partir de las plantas. No es que las plantas no sean importantes, por supuesto, pero caminar en un camino distinto de los caminos anteriores. Voy a intentar de presentar este camino en 25, 30 minutos, en un par de slides, y empezamos preguntando para los animales lo que quieran. Y tenemos, para saber cómo los animales podrían contestar a la pregunta, tenemos una secuencia de investigación de metodologías en donde logramos hacer estas preguntas. En esto empieza por la búsqueda de la estructura de pasto ideal para ofrecer a los animales, preguntando, es decir, ofreciendo distintas estructuras y haciendo una investigación muy cerca de todos los hábitos, de todo el comportamiento ingestivo de los animales en distintas escalas espaciales y temporales a partir del bocado. Acá entonces tiene un ejemplo de un ensayo recién con festuca y ovinos. Acá un ensayo con quicuyo, perdón. ¿Qué pasa? Así. Con quicuyo, con Penicetum clandestinum y vacas lecheras, con aparatos, con dispositivos en donde nosotros logramos a medir todo lo que hacen los animales, la forma en donde ingieren. Y hay, por supuesto, toda una teoría por detrás de esto. No voy a entrar en detalles, pero es la teoría de forrajeamiento óptimo sobre esto. Nosotros partimos del bocado para describir todo el proceso y a partir de esta visión, la pastura ahora pasa a ser una secuencia potencial de bocados. Y en la secuencia potencial de bocados, de la existencia de bocados en distintos estratos espaciales, la pregunta de manejo pasa a ser cuántos bocados en cuántas de las estructuras voy a permitir a los animales ingerir en función de lo que quieren. Un ejemplo de un ensayo así es un ensayo que empezamos en los años 2002, 2004, acá en este ejemplo con pasturas naturales de bioma pampa del sur de Brasil. Hicimos la creación de distintas estructuras como están acá, que están ilustradas por alturas de 3, 8, 13, 18 centímetros en pastura natural. La idea es que los animales contestan a la pregunta de lo que quieran más, lo que es mejor para ellos. Ellos contestan esto a partir de una variable que es muy poco utilizada en ensayos de pastoreo, en ensayos en general, en producción animal, que es la variable tiempo. Es decir, la cantidad de nutrientes ingeridos por unidad de tiempo de aprehensión en pastoreo. Y acá son ensayos con distintas estructuras, ensayos con ovinos y con bovinos, en donde logramos a medir la velocidad de ingestión, es decir, la respuesta de los animales, que a partir de esto, a partir de esta respuesta, de minimización de tiempo por maximización de ingestión de materia seca, en esto logramos identificar lo que los animales no contestan como lo mejor y lo que quieren, lo que es mejor para ellos. Muy interesante de mirar que hay con pequeñas diferencias en estructuras de pasto,
hay diferencias muy fuertes en ingestión de los animales y las diferencias son solamente por la capacidad, la facilidad de aprehensión de forraje y no sobre la calidad de la forraje en este tipo de investigación. Acá un otro ejemplo con vacas lecheras, acá es Synodon, es Tifton 85, en donde hacemos la misma pregunta y los animales contestan una vez más, entre comillas, contestan con la identificación de la mejor estructura a partir de la velocidad de ingestión. Así interpretamos lo que los animales piden para que nosotros vengamos a construir en los ambientes pastoriles. Con esto definimos lo que quieren, es decir, casi lo mismo que cuando el animal baja la cabeza, lo que necesita encontrar como estructura. Esto equivale a los targets de masa o de estructura prepastoreo. Bueno, esa es una parte de la pregunta. La otra parte de la pregunta es, una vez que ofrezco esto para los animales, ¿hasta cuál punto los animales deben pastorear? ¿Cuántos bocados de las distintas estructuras debemos cosechar? Esto es un segundo tipo de investigación en donde nosotros logramos medir en tiempo, al mismo tiempo, concomitante al grazing down, logramos medir la ingestión, la velocidad de ingestión. Hay respuestas muy interesantes. Acá, Tifton y sorghum, con estructuras muy distintas para bovinos. El punto para interromper el pastoreo es el mismo, es decir, 40% de reducción de la altura inicial, de la altura en donde se maximiza la velocidad de ingestión. Esto se pasa lo mismo con Tifton con ovinos, perdón, de festuca con ovinos, 40% de reducción. La altura óptima de festuca es 23 centímetros, la de Tifton es 20 centímetros, la de sorgo es 50 centímetros. Las estructuras son muy distintas y todas tienen un mismo percentual de grazing down a partir que tiene que interromper el pastoreo, porque si no hay un decréscimo, los animales empiezan a hacer la cosecha de los bocados de los niveles menores. En esto hoy logramos hacer estudios en donde logramos medir bocado a bocado la ingestión, bocado por bocado, en cada uno de los distintos horizontes de la pastura. Por supuesto, el horizonte B1 es mucho mejor que el B2, mucho mejor que el B3. Acá, de la izquierda para la derecha, es lo que el animal hace desde el momento cero, el primer segundo que está en una franja hasta el fin del tiempo. Los colores son los bocados en el horizonte 1, las colores amarillas acá, cuando empiezan a pastorear el horizonte 2, y a partir de un cierto tiempo, el pastoreo sobre el horizonte 2 es lo predominante. El 40% es exactamente el punto de interrupción en cuanto a los bocados en el horizonte 2 no son aún importantes. Esto tenemos en forma muy detallada. Cuando pegamos estos conocimientos y lo ponemos en manejo, en nivel de finca, de utilización en hacienda, lo que tenemos a partir de la mirada con los animales es una situación en donde eso se produce. Es decir, los residuos, la masa residual es muy grande cuando los animales salen
de la franja y entran, acá está la estructura óptima, y acá hubo una reducción solamente de 40% de la altura inicial. Hay un montón de pasto y eso produce una situación de manejo que la gente no está acostumbrada. Esta foto es de ryegrass, así que templadas, y acá una megatérmica, un panicum. Eso es el residuo de salida, es decir, con Mombasa 50 centímetros de altura es el momento de salida. Como pueden mirar, eso produce targets de manejo muy disruptivos. ¿Se acuerdan de la combinación que no hacía ningún senso? Porque nadie puede pensar en un sistema en donde se tenga una frecuencia alta, se incremente la frecuencia de foliación y se utilice poco de la pastura. Y acá está, cuando preguntamos a los animales y ponemos esto en utilización en el campo, es exactamente lo que los presento en una mirada distinta sobre manejo. Es una combinación de baja intensidad y de alta frecuencia. Eso es el rotatino. A la izquierda es el clásico de utilización de pastura con un buen acúmulo y una buena utilización. El pastoreo rotatino, la concepción de utilización por los animales es muy distinta. Si uno mira la curva sigmoide de producción de forraje, es muy distinta el tipo de producción. Ahora termino con una secuencia de dos ensayos que he elegido para mostrar. El primer con bovinos en pastura de sorgo. La pastura de sorgo, ¿se acuerdan? El animal dije que lo mejor es 50 centímetros, pero es decir, en el comercio, en la utilización normal, dije para utilizar con 80 centímetros de masa de forraje de altura prepastoreo, y en la derecha es el rotativo clásico con la mirada vegetal. Es un ensayo entonces que fue publicado, por supuesto, la entrada con 80, salida con 20 centímetros, el tiempo de descanso de 30 días, la masa de prepastoreo con 2.400 kilos, la masa postpastoreo de 1.000 kilos, y acá empiezan la respuesta vegetal. La tasa de crecimiento de casi 90 kilos y la producción total de forraje en el tiempo, más o menos unos 90 a 100 días de pastoreo, porque es un anual, por supuesto, 6 toneladas. Cuando uno utiliza en rotatino, esos son los datos. La idea es entrar con 50, salida con 30, pero acá son los números reales, por supuesto. El promedio fue 48, salida con 34. El periodo de descanso es de apenas 5 días. Es la cantidad de tiempo necesaria para volver de 34 a 48, es decir, crecer algo con un poco más de 20 centímetros. La masa más baja, por supuesto, se deja un montón de pasto. Se utiliza un poco más de 400 kilos solamente. Y la respuesta de la forraje es muy positiva, casi el doble del acúmulo de forraje y una producción de más de 11 toneladas. El rotativo clásico con 3 ciclos de pastoreo y una forraje en cosecha a cada vez muy grande, pero pocas veces, porque hay que tener el descanso. Así que se cosecha 4.000 kilos más o menos, una eficiencia de cosecha que es la cantidad producida por la unidad de cantidad cosechada, un promedio de ganancia de peso de 0,7, 700 gramos por día, un gaño de peso por hectárea de 4 kilos por día y una tasa de lotación de 1.700 kilos de peso frío por hectárea. La proposición del rotatino, de la combinación de
de baja intensidad, alta frecuencia, son 15 pastoreos. En 15 pastoreos, a cada pastoreo hay una cosecha muy pequeña, pero la suma de las cosechas se logra 7.500 kilos de forraje. La eficiencia de cosecha, como en un porcentaje, es muy similar, porque se produce más y se cosecha más en la suma de todos los pastoreos. Cuando los animales comen lo que quieren, se logra una ganancia de peso vivo de 950 gramos por una producción paritaria muy similar con una carga más baja. El segundo ejemplo ahora con ovinos en pastura de templada. En los ovinos, en una pastura de raíz grasa anual, se recomienda en rotativo clásico una entrada de 25 centímetros y una buena utilización de casi todas las hojas y una salida con 5 centímetros de altura. Y cuando uno pregunta para los animales lo que quieren, la mejor entrada es 18 centímetros, que se incrementa la velocidad de ingestión, y la salida con 11 centímetros, una reducción de 40% de la altura. Y miren vos la salida como es, siempre con mucha hoja, y muy disruptivo toda la situación. Una vez más, vamos a hacer una comparación del rotativo clásico, es decir, de una mirada clásica de crecimiento y buena utilización, con 4 pastoreos, el periodo de descanso de 35 días, una masa prepastoreo de 1.300 kilos, una masa postpastoreo de 300 kilos, es decir, se pastorea 1.000 kilos a cada vez. Acá una evaluación de interceptación luminosa, exactamente el 95%, la tasa de crecimiento de 33 kilos y una producción total de 6.800 kilos. Cuando uno entra con 18 y sale con 11, eso logra 12 pastoreos con descanso de 12 días, muy frecuente. La masa de entrada es menor, la masa de salida mayor, 400 kilos solamente, muy baja intensidad. La intensidad de luminosa es mucho más baja, pero el crecimiento de pastura más alta. Así que en cada pasada, en la franja, hay como si fuera un equívoco visual, porque en el clásico del pastoreo rotativo se utiliza, se parece que hay el acúmulo, que hay una buena utilización, pero esta combinación de una buena intensidad con un buen descanso, cuando uno suma todos los ciclos, hace una comparación con masas de prepastoreo más bajas, masas postpastoreo más altas, segundo lo que es definido por la velocidad de ingestión de los animales. En cada ciclo de pastoreo se utiliza menos, pero menos por mucho más ciclos. Y la cantidad de forraje que está en cosecha es mucho más grande que lo que los ojos imaginan. A ver, poniendo números en esto, también son 2 años, por medio de 2 años, publicados también, el clásico produciendo casi 5.000 kilos, el rotatino casi 7, la eficiencia de cosecha una vez más, muy similar por caminos muy distintos, la ganancia de peso FIFA mucho más grande cuando los animales hacen lo que quieren, y acá una producción incluso por hectárea, porque la diferencia de ganancia por animal fue tan grande que hubo impacto sobre un incremento de la producción por hectárea, por una tasa de lotación más baja, por supuesto. Y acá datos muy interesantes para pequeños ruminantes, en donde acá los animales se obligan a pastorear cerca del suelo, en donde tienen más concentración de larvas infectantes, y acá no son obligados a acceder a este tipo de horizonte, y los animales tienen una sanidad muy mejor. En este ensayo midimos, por supuesto, todo el consumo individual, el consumo más grande en pastoreo rotatino. En este caso fuimos hasta la carcasa.
la cantidad de forraje utilizada para hacer 1 kilo de forraje fue mucho más grande en situaciones en donde los animales se obligan a comer cosas que no gustarían. El costo de la producción es mucho más grande en este caso. Y también acá hicimos mediciones de metano por unidad de carcasa y se emite casi 3 veces más metano para producir la misma unidad de carcasa en comparación en donde utilizamos lo que los animales quieren. Eso es solo para decir que tenemos todos los datos en ese tipo de ensayos, todos los tipos de unidades de expresión de emisión, por ejemplo, de ingestión de los animales, de ingestión, de emisión. Y el resumen de esto es que cuando uno hace en el sistema de producción lo que los animales dicen que quieren, hay impactos positivos sobre la vegetación, por supuesto, sobre los animales. Ellos son más eficientes y hay menos impactos ambientales. Y eso un otro paper de nuestro grupo mirando el bienestar animal. Y acá cuando, una vez más, el rotativo clásico, hacemos los animales a comer en lo que no quieren comer. Cuando uno mira sobre los indicadores de estatus nutricional y de bienestar animal, como por ejemplo la relación neutrófilo-linfócito, que es un indicador de largo plazo, esto se muestra muy peor cuando los animales son obligados a comer lo que no quieren, comparado a una situación en donde los animales hacen lo que quieren. Para concluir entonces, creo que la filosofía es aprender con los animales y crear ambientes pastoriles a partir de lo que los animales nos enseñan y no el contrario. Lo que hemos sido y hizo mucho como humanidad es obligar a los animales a hacer las cosas que nosotros pensamos que ellos deben hacer. Y cuando hacemos esto, vamos por un camino que no es el mejor, por lo menos en lo que pienso yo. Y acaso están los datos, ejemplos, por supuesto tenemos muchos otros. Para concluir, hay toda la discusión entre los métodos de pastoreo, y para mí este tipo de discusión, cuál es mejor, rotativo, continuo y los distintos tipos de rotativo, es como si uno está en un restaurante, en una pizzería, y se pone a discutir en cuántas partes se corta la pizza. Y no discuten, el principal es el tamaño de la pizza y la variedad de cosas que están en la pizza, la diversidad de forraje, la cantidad de forraje, en cuántas franjas se corta la pizza. Eso es una discusión que es una discusión secundaria, porque lo importante es la cantidad y la diversidad de la dieta. Y esto los animales nos indican muy bien, pero nosotros hacemos una interpretación distinta de los sistemas y creamos sistemas en donde la pizza tiene un sabor solamente, solo queso, nada más, y un montón de franjas como si esto fuera una decisión, las decisiones principales de manejo, y no son. Y nosotros estudiamos eso para tener una idea de la cantidad de forraje que nosotros preguntamos a los animales, lo que definen como mejor, siempre por un parámetro de disminución de tiempo en relación a la cantidad de nutriente ingerido en pastoreo. Esto es el concepto que está en el pilar de la teoría de forrajeamiento óptimo. Cuando aplicamos esto en situaciones comerciales, eso propone una combinación de intensidad y frecuencia de pastoreo que es un tanto disruptiva, pero eso es la filosofía. Esto es un poco la provocación que traigo para el camino que la mirada predominante en vegetación
está nos impidiendo de avanzar en el conocimiento, en cuanto que la variable animal está casi o nada involucrada en todos los conceptos de manejo. Por la filosofía del grupo de investigación que nosotros trabajamos, tenemos que aprender con los animales en los ambientes comerciales, construir los ambientes que los animales nos digan cómo hacerlo. Y con esto me quedo a disposición para usted. Gracias por estar acá, por la oportunidad de compartir con ustedes todo este pensamiento. Gracias.